Hola, hola, 7 minutos reportándose. Ahora, aquí en nuestra segunda temporada, queremos regresar a los conceptos filosóficos. Tenemos como invitado a mi compañero Fernando, de la carrera de Filosofía e Historia de las Ideas de la UACM. Gracias, Fernando, por darnos tus palabras que a continuación nos vas a dar. La filosofía de la liberación, ¿la consideras una filosofía? Bueno, ¿es una filosofía o es una posición política? Pues te dejo la palabra. Bien, pues muchas gracias primero que nada por la invitación a este programa tan importante que ha crecido a partir de la pandemia y que desde mi punto de vista representa un espacio para la reflexión filosófica, social y creativa en nuestro tiempo. Mira, la filosofía de la liberación inicia en los años 70 como una respuesta política a la necesidad que tienen grupos evangélicos, grupos de comunidades en resistencia, grupos contra la guerrilla paramilitar, de enunciar los contenidos críticos de un discurso de la emancipación. Creo que ese sería el primer momento. Surge para darle voz a los sin voz, no solamente en el mundo académico, sino en la discusión con las teologías de la dominación, porque la filosofía de la liberación hace un diálogo primero con la teología de la liberación, que surge como discurso crítico de esas teologías de la dominación que desde el Vaticano ocultaban muchos de los movimientos de resistencia en América Latina y el Caribe. Entonces, es muy importante esa apropiación de la discursividad porque solo la tuvieron de forma muy profunda Franz Hinkelamer, el gran Enrique Dussel, por supuesto, que era un filósofo joven en esa época, Eduardo Agüero Marken, Ignacio Yacuría, ¿no? Y otra serie de filósofos y teóricos críticos que dicen, ¿cómo vamos a callar en la academia filosófica sobre la muerte del hermano, sobre el fratricidio de nuestros contemporáneos, sobre el filicidio? ¿Y cómo vamos a callar ante el asesinato masivo de mujeres en la Argentina, por ejemplo? Entonces, desde esa discursividad política surge la filosofía de la liberación. Ahora, ¿cuál sería el momento cúspide y la ruptura con la tradición política en su tiempo? Bueno, que la teoría política contemporánea en los 70s y en los 80s partía totalmente de la tradición francesa y de la tradición inglesa, ¿no? Podemos tener ahí a un Althusser, a un Jacques Derrida, a un Lacan en la parte psicoanalítica, a un Henry Lefebvre en la parte marxista, a un Merleau-Ponty en la parte fenomenológica, a un John Rawls en la Academia Política Americana. Esos discursos son muy importantes para ciertas tradiciones en las teorías políticas clásicas y no clásicas. Sin embargo, no alcanzaban a esquematizar el locus de enunciación de las problemáticas que se vertían, por ejemplo, en Guatemala, en Chile, en El Salvador, en Venezuela, en Colombia o en México. Y era necesario, pues, darle una cierta estructura, una cierta esquematización histórica en primera instancia, pero geopolítica al mismo tiempo. Y en ese sentido, la filosofía de la liberación, ahora sí de Enrique Dussel, se convierte en 1976 en un parteaguas canónico de las filosofías críticas, con un discurso directo en diálogo con la Escuela de Frankfurt, pero al mismo tiempo con las teorías como la de Levinas, como las de Apple, como las de Habermas, que le permiten a Enrique Dussel construir toda una visión, repito, histórica y geopolítica al mismo tiempo. Ninguna otra filosofía en la historia moderna había hecho ese pasaje de lo histórico a lo geopolítico y de lo geopolítico a la pregunta por el ser. Esa pregunta que, como tú y yo sabemos, hacen los griegos, ¿no? Con Tales, mucho antes, los presocráticos también, Parménides, pues se vuelve a hacer en América Latina en los años 70, ¿no? Porque es necesario preguntarnos cuál es la posición de nuestro ser en América.
porque ha sido negado sistemáticamente, porque las filosofías coloniales europeas no aceptan que puede existir un cierto pensamiento, una cierta comprensión cognoscitiva de la reflexión del ser latinoamericano en el mundo. Entonces, esa problemática es la que rompe totalmente la visión política latinoamericana con la visión política de una filosofía de la liberación acá en nuestro continente. ¿Es la filosofía de la liberación una política? Más bien es el proyecto de continuidad para una praxis política crítica. Los políticos que asuman la filosofía de la liberación como locus epistemológico crítico de operación en la realidad van a poder tener en el mundo cotidiano, en el mundo legislativo, en la administración pública, en la legislación, un tipo de pretensión ética, un tipo de pretensión de verdad y un tipo de pretensión filosófica de universalidad. En ese sentido, sí es una filosofía política, pero no es una política en sí mismo, sino es el producto de una reflexión transhistórica que nos lleva a la necesidad de preguntarnos cuál es el tipo de política crítica que necesitamos en América Latina, porque las realidades, las problemáticas y sobre todo la geografía latinoamericana es distinta a la francesa, es distinta a la inglesa y es distinta a la alemana, y en ese sentido, pues es una crítica también a las teorías del eurocentrismo. Con eso para nada estamos diciendo que no hay que beber de la tradición europea, todo lo contrario. Para poder asumir una comprensión política latinoamericana desde la filosofía y la liberación, pues es necesario hacer diálogo profundo con la tradición. En ese sentido, invitaría a las compañeras y a compañeros pues a reflexionar sobre si es que existe un ser latinoamericano o si el ser como manifestación universal es para la vida o para la muerte, porque lo que promueve la filosofía de la liberación es la defensa de la vida en general. Oh, muy bien. Entonces, ya hay ahorita políticos que estén aplicando esta crítica y que estén, digámoslo, ya en función. Creo que no. Todavía no tenemos políticos formados en la tradición de la filosofía de la liberación, ni siquiera en la tradición de la filosofía latinoamericana. Y ese es uno de nuestros grandes problemas, porque pensemos en un Evo Morales, pensemos en un García Linera. Ellos ignoraron a los propios teóricos críticos aymaras en Bolivia sobre pretensiones político-filosóficas para la acción. Se creían modernos, de dientes para afuera es todo el discurso latinoamericano, pero crítico existencialmente no lo hay. Ese es un caso general, ¿no? Ahora pensemos en México. En México estamos todavía mucho más lejos de la posibilidad boliviana, porque nuestros políticos estándar, aún los de Morena y los de la llamada 4T, no quieren hacer un pasaje filosófico de la política a la crítica y de la crítica a la filosofía, porque eso les requeriría tiempo metodológico, tiempo de estudios, comprensión del telos, comprensión epistémica, Claro, claro. paidea, y ellos no quieren hacer eso, porque imagínate lo que significaría asumir una posición ética desde la filosofía, no moral. Moral lo puede hacer Trump o Sí, Biden. así es, No, así es. Sí. no. Ética, una posición ética. Entonces, yo creo que todavía no lo hay y ni lo va a haber. Pues muchas gracias, Fer. Se nos fue así el tiempo de volada, de verdad. Me encantó tu exposición. Y ya aquí a los compas que nos están viendo, pues por favor, échenle, ahí pregunten, den ahí sus opiniones, comentarios. Ya saben, mentadas de madre también se valen. Felicitaciones, lo que quieran. Regalos, pues ya Navidad ya pasó, pero pues ya viene mi cumpleaños, por cierto. Ahí También el échenle. mío. Ah, bueno, pues aquí, ¿no? Ahí hay algunos libros que nos faltan. Después ahí pregúntenos. Pues muchas gracias, Fer, y nos vemos. Hasta luego. Gracias a ti. Un abrazo a todos. Hasta Gracias. luego. Sí, pero como. Oh, teléfono, maldita sea. Adelante, adelante. No, no suelo contestar, pero. Ah, bien, bien. A ver, vamos a esperar que.
Sí, sí. que pase.